Hola, queridos amigos, quiero compartir con ustedes una de las tres partes que se refieren a el gran reto antropológico, que es el neurocentrismo, bueno, que está relacionado con otros retos que tienen que ver con la inteligencia o con el pensamiento débil, dicho en sentido negativo, o esa desconfianza y destronamiento que se ha ido haciendo de la persona desde hace, pues, al menos 500 años. Eh, en los cuales se han dado unos descubrimientos, tanto en filosofía como en la técnica, maravillosos, pero que han ido como empujando muchas veces a reducir al hombre a una de sus grandes áreas, por ejemplo, la razón, el racionalismo, o simplemente lo empírico, los sentimientos, las sensaciones, que sería, bueno, como el nombre lo dice, el empirismo y otros ismos que aportan grandes maravillas o rescatan grandes áreas de la persona, sin embargo, caen en la ideología porque reducen a la persona únicamente a eso, como si fuera solamente eso. Entonces, hemos visto ya los retos antropológicos. Hoy, pues una lista bueno, que tienen que ver con, además de pues con la voluntad, con la capacidad de realizar un proyecto personal, de relacionalidad, en fin, muchos, como la dignidad y otros. Eh, Además del amor líquido, del narcisismo, en fin, para abordar el cerebrocentrismo o neurocentrismo, como lo llaman eh, Marcus Gabriel, un filósofo alemán que, digamos, pertenece a una postura de filósofos que salvan la filosofía perenne. ¿Por qué estamos hablando tanto de filosofía? Bueno, porque a la persona hay que estudiarla desde la filosofía, desde una antropología filosófica. Bueno, y esto es lo que consiste en gran parte este encuentro antropológico, o sea, como en cimentar bien eh, algunas de las áreas de la persona, en este caso concreto, con todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Bueno, dicho esto, hay en la actualidad, pues, no sé si llamar comunidad de filósofos que apuestan, como nosotros, por una espiritualidad en el hombre o por una filosofía del espíritu o el reconocimiento de que los seres humanos no somos solamente máquinas, por tanto, cerebros o cuerpos, sino que estamos instalados, somos una dimensión trascendente y espiritual, sin la cual evidentemente no se puede dar ni el amor, ni el proyecto, ni todo lo que tiene que ver con las aspiraciones, la trascendencia humana. Ok, entonces el cerebrocentrismo o neurocentrismo sustancialmente niega la conciencia y la libertad. Ya hemos visto de qué maneras, perdón, para ir ya propiamente a la verdad del conocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, eso, los retos antropológicos, el llamado neurocentrismo, segundo tema, el gran tema, tercer gran tema, sería la filosofía del espíritu. Eh, ¿Cómo llegamos a la conclusión de que los seres humanos somos espirituales? Para otros filósofos la pregunta sería cómo demostrar que somos cuerpo, porque más bien, pues para ellos es evidente que somos más espíritu. El caso es que yo lo voy a hacer muy brevemente a través de los actos fundamentales de la persona. Estos son, preguntámonos, cuáles pueden ser, pues el vivir con la originalidad que corresponde al ser humano. Dos, el querer humano. Y tres, el razonamiento. Y me voy a extender un poquito más en el razonamiento porque tiene que ver justamente con la conciencia. Y la apuesta o la propuesta es en esta filosofía del espíritu que hay una dimensión tanto corpórea en la persona como espiritual que implica la conciencia y la libertad. La conciencia significa pues ese conocimiento, esa conciencia o esa lucidez, por así decir, de que conocemos las cosas
y de que somos nosotros quienes están conociendo, como una especie de reflexión también. Y por otro lado, la libertad. La libertad, pues, que nosotros presuponemos, o sea, o más bien, damos por sentado a partir de nuestra experiencia cotidiana y ya después, si queremos, del estudio de la fenomenología, damos por sentado que las personas tenemos una cierta capacidad de libertad, de orientar, de darle una dirección, un proyecto a nuestra vida. Sin lo cual, como digo, pues no habría, perdón que regrese. Entonces, respecto a la vida en el ser humano, se pueden hacer muchísimas preguntas, o sea, pero, por ejemplo, sobre el origen de la vida, entonces, sobre el origen en general de los seres humanos. Entonces se habla mucho de la evolución y la evolución es algo evidente, pero digamos, esto presupone un principio suficiente, o sea, una causa suficiente o una razón suficiente para que pueda haber vida y este fenómeno tan original y espiritual que es la vida humana, a diferencia de la vida de los animales, de las otras especies en general. Así que, bueno, algunos retos. El origen de la vida, ahí habría que responder que pues, debe ser necesariamente originada por un ser pensante capaz y suficientemente de causar un fenómeno tan digamos, superior y tan original como el de la vida. ¿Okay? Pero ya después, ¿qué es la vida para cada uno de nosotros y qué es la vida humana propiamente hablando? Pues evidentemente no es algo o un acto biológico nada más, sino biográfico. O sea, en la persona no se reduce a algo vegetativo, sino racional y biográfico, que exige la racionalidad y presupone una cierta capacidad de orientarse conscientemente en la vida. Por vida se entiende mi realidad, mi existencia, como un devenir futurizo que exige de mí razonar y proyectar. La vida, de hecho, me interpela a mí más que al yo o al hombre o a la humanidad. El significado y carácter de la vida no es biológico, por tanto, sino proyectivo. La vida es lo que me pasa, lo que yo hago con ella, mi propia historia, lo que me devuelve toda la realidad y desde mi vida vivo e interpreto la realidad que es concéntrica a mí. La vida es la organización real de la realidad y se convierte en un quehacer, en una tarea, algo que tengo que realizar. Y no, pues nada más, en un simple ir pasando a través del tiempo. Es una realidad radical en la que radican todas las demás realidades y por tanto la vida no puede ser cosa simplemente o pura biología. Revela una dimensión espiritual en el ser humano, como su naturaleza, la trascendencia, la acción divina y todo lo que tiene que ver con, como ya digo, la orientación que le queremos dar a esta vida nuestra con su propia historia. Así que el ser humano no puede ser ni fruto de un accidente, ni producto simplemente de una evolución ciega, sino que debe haber un misterio, o sea, un proyecto sobre él y pues que eso hay que realizarlo a través de la propia vida. Respecto a el querer y la libertad, podríamos también hacer toda una fenomenología en la que aquí solamente voy a mencionar algo. Eh, o sea, todos los seres humanos continuamente estamos queriendo, pero ¿qué queremos? Queremos placer, queremos éxito, pero como han estudiado las grandes religiones, por ejemplo, el hinduismo, desde hace milenios, el judaísmo, las grandes tradiciones potentes de la antigüedad y después la filosofía, nos dicen que los seres humanos, o a los seres humanos no nos basta con el placer y eso, con el éxito, porque eso de hecho nos conduce a pues, grandes insatisfacciones y pues termina desembocando como en un sentirnos pobres, quien solamente busca la riqueza, o poco famosos, quien solo busca la fama, o poco potentes o impotentes, quien solamente busca el poder. Esto se puede desarrollar evidentemente. Entonces,
Por ejemplo, siguiendo esa misma escuela hinduista, además de los placeres y del éxito, que está muy bien, los seres humanos queremos o sea, buscamos algo más allá en nuestro interior, una forma de trascender, de ser significativos para los otros. Y en el fondo, lo que ellos llaman el Atman, que sería algo así como el centro de la persona, pues busca trascender e ir más allá en todos los sentidos, incluso, o sea, concretamente a la eternidad, no solamente entrar en sí mismo, sino un deseo de eternidad, que esto los grandes filósofos del siglo XX lo desarrollan justamente a través de la inteligencia. La inteligencia como una capacidad, o el conocimiento humano, como una capacidad de apertura al infinito. Por tanto, pues ese infinito debe existir. Eh, Además de que no nos llenan simplemente las apetencias y quedarnos en lo que ya he dicho antes. Eh, o sea, la vida, por ahora, y el querer humano revelan una espiritualidad en el ser humano. Eh, y por tanto también presuponen una cierta libertad, o sea, una efectiva apropiación de la posibilidad de aquello que nos proponemos, eh, la capacidad que más o menos, porque hay que educarla, que más o menos tenemos los seres humanos, de decidir en la práctica, o sea, cómo, pues, en gerundio, practicándolo, se pasa a la acción para realizar la posibilidad, que eso sería la ejecución. No basta con decidir. Y, de hecho, si muchas veces tenemos claro lo que hemos decidido, aquello por lo que hemos optado, significa que tenemos una cierta libertad, o sea, de haber escogido eso respecto a otra cosa. Después, que lo realicemos o no, es otra prueba de la conciencia, o sea, en parte, ¿no? Y de esta libertad, si nos lanzamos y efectivamente, porque hay mucha gente que no, o sea, decide, pero no actúa, eh, pero hay como una conciencia que continuamente le está empujando eh, a decidirse justamente por la acción. Eso es como una voz interior. Muy bien, o sea, lo que quiero decir es que la libertad y la conciencia, que son realidades espirituales, están de alguna manera presentes siempre en la persona. Supone, por tanto, una autodeterminación y una independencia de las cosas. O sea, estos actos revelan eso, una cierta capacidad del hombre para tener un señorío sobre sí mismo, dentro de todas las condiciones que tenemos, el hecho de ser corpóreos, de estar aquí en esta época y no en otra, de tener una edad y todas las, si quiere, bueno, condiciones que no son puros condicionamientos y por tanto, pues la consecuencia es que implica el compromiso. Si, o sea, un cerebro no es una simple máquina, no son capaces, por ejemplo, de la infidelidad a un compromiso previo, de engañarse, etcétera, o de ser fieles a un proyecto que se han propuesto, porque a las máquinas más bien les proponen o les ponen o les imponen una programación, que puede ser pero eso nunca será un compromiso. Por ejemplo, eso lo vemos en la actividad laboral, en la relacionalidad, en el amor, en la capacidad de prometer y o sea, si prometemos, pues es que tenemos una mínima intención y una mínima convicción, no creencia, de que podemos realizar aquello que hemos prometido, aunque las circunstancias no nos ayuden, la enfermedad, eh, etcétera. Muy bien, yendo ahora al razonar, pues es el tercer gran acto humano que revela que los seres humanos somos espirituales y este sí que está más relacionado con la conciencia, o sea, con esa, bueno, eso que yo he dicho, esa lucidez, ese, esa presencia de las cosas a mí y esa presencia de mí mismo ante mí, que es una especie de autoconocimiento, ¿no? Muy bien, pero esto ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Perdón, una facultad, o sea, fac de actuar, cultus,
cultura que tiene que ver con la capacidad de cultivarnos y es apertura al infinito. Mencionar que por inteligencia se han designado o entendido todas estas palabras, por tanto que revelan, no las voy a desarrollar todas, pero revelan lo complejo, lo complicado y a la vez lo rico, riquísimo que es eh, la inteligencia humana, ¿no? Que va desde logos hasta la sabiduría y la prudencia, que es una inteligencia práctica eh, o resuelta para actuar en el momento. ¿Qué es inteligencia? Entonces, pues es apertura que hace posible el conocimiento, la comprensión, el reordenamiento, el análisis, la capacidad de síntesis. Eh, por tanto, el ordenamiento de mi propia subjetividad. Y pues esto es conciencia, ¿no? En orden a realizarme. Por tanto, inteligencia, pues no saber muchas cosas, las capitales, el sumar, restar, bueno, todo eso implica inteligencia, pero no se reduce a eso. Hay una inteligencia práctica y una inteligencia teórica y es un gran error, eso que antes espero que pertenezca al pasado, se hacía en las escuelas, de reducir a la inteligencia pura habilidad y por tanto pues a ir etiquetando a las personas entre listos y estúpidos, ¿no? Como se hacía burros o todos estos epítetos que se ponían en las escuelas. Muy bien, bueno, esto además la inteligencia pues es una tarea en cuanto que nos invita a primero conocer los diversos tipos de inteligencia que hay y después pues identificar cuál es el dominante en nosotros para potenciarlo y además, bueno, si se puede, enriquecerlo con los otros tipos de inteligencia. Por ejemplo, si mi inteligencia es más especulativa, pues la puedo enriquecer con una inteligencia creativa, artística, de manera que, pues, que la especulación que yo hago, pues la puedo enriquecer, incluso a la hora de explicar, con eso, con condimentos un poco más amables, que no sean pura teoría. Muy bien, ¿para qué sirve la inteligencia? Pues para elaborarnos yo, cada uno de nosotros, un proyecto de vida, vean lo profundo y, por otro lado, pues lo pobre, que sería reducir o sea, la conciencia a una especie de homúnculo, o sea, como un chip o un USB que uno tiene dentro, en el cerebro, desde el cual se dirige todo, pues no habría capacidad de proyectar la propia vida, no habría capacidad de fallar, de ser infiel, o sea, todos estos fallos o infidelidades de la persona a sí misma y a los otros, pues implican que no somos meras máquinas, porque si fuéramos puro cerebro, pues no se darían estos errores, ¿no? Si una máquina pues, funcionaría perfectamente. Eh, Conocimiento de la propia realidad, bueno, esto ya nos lleva a otras muchas áreas absolutamente urgentes en la actualidad. O sea, no dejarnos interpretar por otros o imponer ideologías, sino yo realmente conocer mi propia realidad, tal cual, o sea, lo que hay, que eso es lo que significa la realidad. Y entonces elabora un proyecto, conocerse a sí mismo y orientar la acción de las personas en vistas a su crecimiento. O sea, el acompañamiento, la orientación es una tarea también esencial de la inteligencia. Si fuéramos solamente eso, máquinas, pues no podríamos colaborar, no podríamos tener una presencia creativa y mejorativa en la vida de los demás. Bueno, elaborar un proyecto de vida pues que no sea idealista, ni sentimental, ni voluntarista, sino realista. Dentro del conocimiento de la propia realidad, bueno, pues producir una imagen de nosotros mismos que no sea reducida. Por ejemplo, yo soy el profesor, yo soy el chistoso, yo soy el gruñón, o el arquitecto o cualquier profesión, o el esposo o la esposa, o el hijo o el primo, no, tener una imagen de uno mismo potente y pues ajustada a la realidad, que tiene que ver con la autoestima,
y saber que las deformaciones pues, no ayudan en lo más mínimo y bueno, contribuir a que las personas crezcan en sus capacidades reales sin forzar ni abandonar. O sea, todo en el matrimonio y en la familia, sin ser sobreprotectores, resolverle la vida a los otros, ni pues abandonarlos de tal manera que pues parecería que no aportamos nada. Ok, ahora vamos a responder algunas preguntas que tienen absolutamente que ver con el objeto de la inteligencia. Eh, o sea, repito, la clave en todo esto es que los actos humanos fundamentales como la vida, el querer y el razonar revelan una espiritualidad en el ser humano. Espiritualidad es sinónimo de racionalidad, de abstracción, de inmaterialidad, ¿ok? Bueno, pero eso pues necesariamente nos lleva al tema de la verdad, pues, que es el objeto. ¿Cuál es el objeto del conocimiento humano? Pues la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Es una relación. Es una relación entre la mente y las cosas, la realidad, porque, entre paréntesis, cuando yo digo realidad, pues no me refiero a todo el universo o el mundo o todas estas abstracciones que en realidad son, sino me refiero a realidades muy particulares. Esta que tengo aquí, esta persona, con toda la complejidad que eso significa, este pantalón, esta ducha, esta cosa, o sea, eso es la realidad. La realidad es cotidianidad e inmediatez. Pero entonces, ¿qué es la verdad? Esa adecuación, perdón, esa relación con las cosas que hay, que se da entre la mente y ellas. ¿Qué tipo de relación es? Es una relación de adecuación. De alguna manera, la mente se adecua a la cosa y viceversa. Eh, el significado de la verdad va mucho más allá de adecuación, pero ahora por eso, simplificar un poco, voy a irme más por el lado de eh, eso de la adecuación. Entonces, ¿qué es esa relación de adecuación entre la mente y la cosa? ¿Cómo se da? A través de un proceso que es el conocimiento humano. Para responder a otras dos preguntas, que es, bueno, exactamente dónde se dan, ¿no? Y los estados de la mente respecto a la realidad o a la verdad. Entonces, espero que este esquemita nos ayude. Bueno, aquí tenemos una persona, o sea, corpórea, que tiene delante un segundo, tiene delante pues una cosa, o sea, una realidad muy particular que es eso que está ahí delante. Eh, y vamos a ver cuáles, en este proceso, cuáles son las fases, por así decirlo, que se dan. Entonces, entre la mente, como ven, pues aquí tenemos a la persona, la dimensión corpórea, y bueno, a través de esta imagen quiero poner o representar el espíritu. Bueno, entonces, muy brevemente, cuerpo, espíritu, para llegar un poquito a la conclusión de que la verdad no se da en el cuerpo, sino en la mente, que tiene un carácter espiritual o una dimensión espiritual. Bueno, entonces tenemos ahí ya las fases, sentidos externos. Sentidos externos nos dan datos, sentidos internos, con los que organizamos eso, como una unidad, un llamado fantasma o una percepción que se presenta a ya la parte propiamente o la dimensión propiamente espiritual que abstrae. Y pues una abstracción es, por así decirlo, una espiritualización. Dejar lo material y quedarnos de la cosa, del árbol, y quedarme con la abstracción. Dejar la multiplicidad y quedarme con la unidad. O sea, la palabra, o más bien, el concepto o la idea de árbol es uno y es abstracto y se refiere a muchos allá afuera, concretos y materiales. Por tanto, eh,
cada una de estas fases nos da, por así decir, como una especie de producto o de fruto que aquí estoy poniendo. Entonces, la abstracción, que es esa acción de extraer, por así decirlo, es inexacto, pero como extraer esto que ya dije, y dejar allá afuera lo material, etcétera, da como origen el concepto. Los sentidos externos nos dan la percepción. Entonces, aquí es importantísimo porque la persona que te quiere manipular, por mencionar algunas cosas sobre la importancia de no quedarnos en la percepción. La persona que te quiere manipular, pues te manipula de este lado por los sentimientos, la percepción, la imaginación. En cambio, la persona que quiere construir contigo un proyecto que te convence y no que te quiere vencer, pues lo hace a través de argumentos, y los argumentos se mueven a nivel de conceptos, no de emociones. Las emociones quedan de este lado, pues, que están muy bien, pero las opiniones pues están de este lado. Ok, entonces los sentidos internos nos dan datos, los sentidos externos, la percepción, internos, perdón, la percepción. Ok, ahora hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Dónde se da la verdad? Pues habría que decir que la verdad, o sea, ya la relación de adecuación entre mi mente y la cosa no se da ni en los sentidos externos ni en los internos, porque yo puedo percibir una cosa y esa cosa no ser real. Podemos poner muchísimos ejemplos, que de hecho muchos podrían ser psicológicos, ¿no? Psíquicos. Entonces no se puede dar ahí, no se da por hecho de tener conceptos. Hay gente que dice, esta persona pues dijo su verdad, o una cosa que está de moda y que es absolutamente falsa, es pensar que todas las personas tienen su verdad, ¿no? Cada quien tiene su verdad, no. Tienen de hecho, están en la verdad o están en esa relación de verdad si es que lo que afirman o lo que niegan corresponde con lo que es, con el ser de lo que está allá afuera. Entonces, ¿qué es un juicio? Pues una afirmación y o una negación de algo que está allá afuera. Si yo digo esto es un árbol, estoy haciendo una afirmación, o sea, un juicio, y en este caso tengo una relación de adecuación, o sea, de verdad, es ahí en el juicio donde se da la verdad. Eh, si yo digo que esto de acá afuera es un muñeco rosa, pues evidentemente no es mi verdad, es en tal caso mi falsedad, mi error, porque el juicio, la afirmación sobre el ser, esto es un muñeco de color rosa, pues no corresponde con lo que hay allá afuera. Bueno, por eso, así para ir concluyendo, la importancia absoluta de tomar conciencia y cómo todo en el fondo se reduce aquí, porque ya los temas, otros temas, una cosa es el árbol, otra cosa son temas mucho más fundamentales para la persona. El amor, cuando yo digo te amo, porque realmente, ¿qué quiero decir? Puedo estar engañando, o puedo no estar en una relación de adecuación con la verdadera realidad del amor, o cuando yo prometo, o las relaciones, cuando, o sea, bueno, todas las dificultades que hay en la comunicación, pues muchas veces tienen su raíz en la verdad. O sea, estos no son cuestiones abstractas. Ya después, si se fijan, faltan ahí eso, como un último, una quinta fase del conocimiento, bueno, que sería el razonamiento o el raciocinio, que nos lleva a conclusiones, o sea, la capacidad de deducir, pero eso ahí no me voy a meter, porque lo que me interesa es, digamos, descubrir a través de este acto del conocimiento humano que hay una dimensión corpórea y una dimensión espiritual, y es propiamente en la dimensión espiritual donde se da la verdad, donde se da la conciencia, la libertad, etc. Y ya después, obviamente, se manifiesta
allá afuera, en el campo a través del cuerpo, porque no hay ninguna actividad humana, ninguna acción que no sea corpórea, pero que proviene desde el espíritu. Muy bien, y bueno, simplemente termino diciendo que esta realidad, que es el árbol, existe de tres formas. En sí misma, previa a mí, en mi mente, en forma de idea, y tres, en espíritu-cuerpo, que sería la palabra. Por eso, pues la verdad, la conciencia, la libertad, siempre son como relaciones, por así decirlo, trinitarias. Bueno, espero que nos haya, no sé si gustado, pero sí ayudado a reflexionar. Bueno, espero que también gustado, a reflexionar sobre la importancia de tener claros estos conceptos para no dejarnos manipular y para no caer en creencias que de hecho nos quitan la conciencia y la libertad, que son absolutamente fundamentales para establecer un proyecto con los demás. Pues nada, les deseo lo mejor y pues eso, a reflexionar y a seguir pidiendo bibliografía, referencias, etcétera.